Hola, bendiciones a todos. Les deseo que tengan un día pero bendecido en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Pero Jesús le dijo: «No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra». Jesús le respondió: «Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. «Te daré todo esto», dijo, «si te arrodillas y me adoras». «Vete de aquí, Satanás», le dijo Jesús, «porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él». Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Palabra de Dios. Amén y amén. En el versículo 1 empieza diciendo: «Luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto». ¿Luego de qué? Luego de que el Señor Jesucristo fue bautizado y así recibiendo la confirmación del Padre: «Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia». Luego Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para que allí lo tentara el diablo. Aunque nuestro pasaje se conoce normalmente como la tentación de Jesús, debemos comprender que lo que estamos presenciando aquí se trata más bien como ser probado, ¿no? Y sabemos muy bien que Jesús no necesita ser bautizado por nadie, ni poner a prueba su legitimidad como el Mesías, como Hijo de Dios. Pero así como Juan el Bautista no quiso bautizar a Jesús, siendo que Juan debería ser bautizado por Jesús, como dice en Mateo 3:15, Jesús respondió: «Así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige». Y si fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto para ser probado, aunque no necesitaba probar su legitimidad en el desierto, Jesús fue obediente a la voluntad de Dios. ¡Qué gran lección! Jesús, siendo el Hijo de Dios, obedeciendo la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros, siendo un simple ser humano, debemos obedecer a Dios, aunque eso implique llevarnos al desierto? ¿Estarías dispuesto? No solo eso, Jesús tranquilamente podría haber comenzado su ministerio sin ser bautizado ni ser probado en el desierto. Claramente es una enseñanza para nosotros hoy lo importante que es pasar por el desierto y ser aprobado antes de comenzar el ministerio. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue ejemplo. ¿Cuánto más nosotros? Muchos quieren comenzar el ministerio, pero no quieren pasar por el proceso en el desierto. El desierto representa soledad, incomodidad, escasez, un lugar inhabitable, donde vamos a ser probados y ser tentados de lo que realmente hay en nuestro corazón. Como dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Ahora, después de ayunar 40 días, Jesús tuvo mucha hambre. Y en su momento más vulnerable, ¿quién vino?
el tentador, Satanás. Versículo 3. En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La primera tentación. Jesús es desafiado a usar su poder para resolver su hambre, las necesidades básicas para la vida. El pan aquí representa esa necesidad vital para nuestro cuerpo, porque sin ella podemos morir, aún más en el desierto. Y miren lo astuto que es el diablo. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Aunque Jesús sí podía usar su poder, no se dejó llevar por lo que dijo Satanás. Recordemos por qué cayó Adán y Eva: por prestar atención a la voz del diablo. ¿Cuáles son las voces que prestas atención en tus momentos más vulnerables? Cuando estás cansado, cuando dices ya no doy más. ¿Y cuántas veces el diablo nos ha desafiado diciendo: ¿acaso no eres un cristiano? ¿No era que Dios te amaba, te cuidaba, que iba a bendecir tu vida? ¿Cómo respondes a esas voces? Bueno, vamos a ver cómo respondió Jesús. Versículo 4. Pero Jesús dijo: no, las Escrituras dicen: la gente no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ante los ataques del diablo, Jesús fue ¿a dónde? A las Escrituras. Qué importante esto. Justamente venció esta prueba o esta tentación a través de su palabra. No solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿estás meditando la palabra de Dios? A los ataques del diablo, ¿respondes a través de la palabra de Dios? Deseo que así sea en el nombre de Jesús. Amén. La segunda tentación. El diablo lo lleva a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, un lugar muy alto donde una gran multitud pueda ver a Jesús. Y una vez allí, le sugirió el diablo que saltara para llegar al templo de una forma sobrenatural y así ser reconocido por todos como el Mesías. Y de esa manera sería admirado y todos lo recibirían como el Hijo de Dios, el Mesías. ¡Wow! Sería más fácil. No sería necesario ir a la cruz. Pero Jesús sabía muy bien cuál era la misión encomendada por su Padre, que es la crucifixión. A veces cometemos el error de sustituir la cruz por métodos o estrategias humanas para convencer a la gente. Sin la cruz, el cristianismo sería en vano. Sin la cruz, no hay salvación. Y quizás podemos tener los mejores métodos o estrategias para poder evangelizar, que está bien, pero nunca nos olvidemos esta enseñanza de Jesús, que lo más importante es hacer la voluntad del Padre. No solo eso, el hecho de confiar en Dios no significa que debamos cometer cualquier tipo de imprudencia, porque a veces creemos que como sirvo a Dios, Dios tiene la obligación de respaldar lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo para Dios. No, porque justamente eso sería tentar a Dios. Por así decirlo, sería un abuso de su relación filial. Por eso Jesús le contesta con la misma palabra, versículo 7. Las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Tercera tentación. Ahora el diablo le estaba ofreciendo el gobierno de todos los reinos de este mundo y la gloria, ¿a cambio de qué? Si te arrodillas y me adoras, te daré todo esto. ¡Wow! Una oferta muy tentadora, ¿no? Yo me imaginaba, si yo fuera Jesús en ese momento, yo pensaría, ¿no? ¡Wow! Si me diera todo el reino del mundo y la gloria, no tendría la necesidad de ser crucificado. De seguro caería. Pero seamos sinceros, no solamente para el mundo, sino también para nosotros los creyentes. ¿Cuál es la gloria que estamos buscando? ¿Que te reconozcan como un predicador famoso?
tener una mega iglesia, que te reconozcan como un cantante cristiano o un influencer famoso. No está mal, pero no nos olvidemos de la cruz. Durante el ministerio de Jesús, Jesús tenía en mente morir en la cruz, porque eso era la voluntad del Padre. Es decir, no buscaba su gloria, sino que buscaba la gloria del Padre obedeciendo su voluntad. Por eso Jesús le responde en el versículo 10, «Vete de aquí, Satanás», le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, otra vez, vuelve a las Escrituras, «Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él». Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. El diablo va a dejar de molestar cuando vea en ti y en mí el deseo y la disposición de hacer la voluntad de Dios. Eso es, adorar al Señor tu Dios y servirle solo a Él. Recordemos cómo venció Jesús en el desierto las pruebas, las tentaciones de Satanás, volviendo a las Escrituras, a través de la palabra de Dios. ¿Estás pasando por un desierto? ¿Estás siendo probado? ¿Estás siendo tentado? Vuelve a la palabra de Dios, medita en ella y fortalécete en el nombre de Jesús, porque la obediencia es darle la gloria a Dios. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por esta hermosa palabra. Señor, nosotros también pasamos por diversas pruebas, por tentaciones todos los días. Pero Señor Jesús, tú nos has mostrado el ejemplo de cómo vencer a Satanás, cómo vencer la soledad, la depresión, cuando estamos pasando por el desierto. Y es volviendo a las Escrituras. Meditar quién dice que soy yo a través de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Espíritu Santo, ayúdanos a poder meditar en ella y a poder vivir conforme a tu palabra, para glorificar tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.